Otra manera más precisa de evaluar la severidad de un riesgo es mediante análisis cuantitativos, que a diferencia del caso que hemos visto anteriormente de análisis cualitativos, lo que intentan es dar una idea objetiva del valor que puede tener un determinado riesgo. Los análisis cuantitativos intentan, como he dicho, ser objetivos y trabajan con escenarios. Intentan representar varios escenarios en que podría acabar el proyecto, valorar la probabilidad de cada uno y dar un valor promedio para evaluar las expectativas y tomar las medidas necesarias. Como en todos los procesos, tendremos unas entradas y unas salidas y en este caso la salida más importante es la actualización de riesgos. Cuando vamos a finalizar toda la evaluación, obtendremos unas conclusiones y con ellas actualizaremos todo el registro de riesgos y otros documentos del proyecto, como puedan ser costos o puedan ser también duraciones del cronograma, duraciones de tareas. Las técnicas que se utilizan aquí, al tener que ser objetivas, necesitan modelados matemáticos. Se utilizan distribuciones de probabilidad, análisis de sensibilidad, análisis de valor monetario esperado o simulaciones. Las distribuciones de probabilidad son la representación de la probabilidad relativa de que un suceso ocurra y se representan en gráficas, como un ejemplo que hemos enseñado aquí en esta transparencia, en las cuales hay una curva y esta curva tiene una determinada forma que varía con el eje de abscisas y entonces lo que se da es para un determinado valor, que aquí en este caso serían las fechas que están en la parte de abajo, para un determinado valor de fecha se calcula todo el área aquí debajo de la curva a la izquierda de esa fecha y ese área representa la probabilidad de ocurrencia de finalización en esa fecha. Por ejemplo, en este caso tenemos que la mediana, que es la representación del 50% de observaciones por encima y por debajo de ella, la mediana lo que nos da es que ocurre el 1 de abril, significa que hay un 50% de probabilidades de que el proyecto acabe antes del 1 de abril y un 50% de probabilidades de que acabe después del 1 de abril. Existe también el análisis de sensibilidad, que lo que intenta es modelar el proyecto y conocer cuál es el impacto de distintas variables según puedan cambiar, cuál es el impacto que puede tener en alguno de los resultados del proyecto, como puedan ser costes en el presupuesto o puedan ser duraciones de proyecto. Una representación típica del resultado de un análisis de sensibilidad es este diagrama de tornado en el cual se colocan de mayor a menor impacto todas las variables que inciden sobre el proyecto, cuya variación puede producir alteraciones en el resultado del proyecto. Se llama de tornado por la forma que toma, que es como una especie de pirámide invertida, pero con bordes irregulares. El análisis de valor monetario esperado lo que pretende es dar un valor económico a la finalización del proyecto basado en probabilidades. Se calcula mediante el sumatorio de probabilidades de distintos escenarios por el valor esperado de cada escenario. No hay que confundir este valor monetario esperado, abreviado como EMV, con el análisis de valor ganado que se escribe EVM y que veremos posteriormente en la parte de control y seguimiento del proyecto. La forma como se valora o cómo se calculan los escenarios es mediante árboles de decisión. En estos árboles se representan en los nodos las decisiones que se toman por una alternativa o por otra y luego se representan los finales, que son los escenarios de que se pueden producir, que pueden producirse, como veis en este caso, con una determinada probabilidad. Los dos escenarios que hay marcados aquí uno tiene una probabilidad de un 60% y otro de un 40% de ocurrir una vez que se ha tomado la decisión de la rama inferior del gráfico. Lo que se hace después, a continuación, es dar un valor a cada final de rama, que como podéis ver aquí en la primera rama pues es 80.000 euros. Finalmente, una vez calculados todos los valores de rama, se puede componer el árbol con los sumatorios de probabilidades que hemos visto en la transparencia anterior y obtener el valor monetario esperado del proyecto completo. Otra herramienta que existe para la valoración cuantitativa de riesgos es la simulación. La simulación necesita de la realización de unos estudios estadísticos en los cuales se captura o se intenta modelar cada una de las variables que vamos a estudiar, como pueda ser la duración, en un caso típico, la duración de cada una de las actividades del cronograma. Estadísticamente se analiza, se asigna una distribución de probabilidad a cada una de estas actividades y se hace una simulación de tal manera que se obtiene una distribución completa de la duración del proyecto y se asigna una probabilidad a cada duración. Y se obtiene un gráfico de este estilo
Y la herramienta típica para realizar esto son las simulaciones de Monte Carlo, que parten de una selección aleatoria de una distribución uniforme que luego es introducida en las distintas distribuciones estadísticas de cada una de las actividades del proyecto, de tal manera que todas juntas componen todo el proyecto y podemos descubrir cuál es la distribución a la que obedece el proyecto, que normalmente, por ser una suma de actividades suficientemente numerosa, será una distribución normal. Pero con este tipo de análisis lo que podemos es descubrir cuál es la media y la varianza de esa duración total de proyecto.